Let's go. Mirad, hoy os traigo este vídeo. Son las 7:30. Como todos los días me levanto a las 5, un poco antes. Hay días 4:30, 4, hoy 5. Y hoy os traigo este vídeo, como hago todos los días, porque os quiero hablar de la Biblia, de lo importante que es realmente, es un manual de la vida. O sea, si vosotros aplicáis todo lo que dice la Biblia, pero tenéis que aplicarlo en vuestro ser. No podéis aplicarlo solo de palabras, solo de decirlo y no aplicarlo, porque no vais a entender nada. Veo mucha gente que lee la Biblia, que lee muchos libros, pero no aplica nada en su vida. Son las mismas personas y no aplican nada. Trabajan en un trabajo, cambian su tiempo por dinero, no sirven, no ayudan a nadie, no son abundantes, son escasos. Y realmente, ¿de qué sirve, no? Leer tanto la Biblia? Otros libros, bueno, porque puedes leer otros libros y realmente pues es más conocimiento, es más información y te lo puedes aplicar en tu negocio, es diferente. Pero la Biblia es un manual de la vida, de cómo ser. No es información, no te dice ningún método, ningún cómo hacer cualquier cosa. Te dice cómo vivir, cómo ser abundante desde el amor. Y realmente con la Biblia, con este libro, no te hace falta nada más. No te hace falta nada más. Os recomiendo que empecéis por la NTV, que es nueva traducción viviente, y luego ya pasáis a la siguiente, que es nueva versión internacional, si no recuerdo mal. Y hoy os traigo este vídeo porque os lo voy a hacer breve, ¿ok? Muy breve, porque os recomiendo que empecéis por el Nuevo Testamento, que es realmente Jesús, el nacimiento de Jesús. Y es más fácil, vais a empezar por ahí. Y luego ya os vais al Antiguo Testamento, que es cuando empezó pues José, el que fue el hombre más rico de todo Egipto, siendo esclavo, viniendo desde cero. Pero vais a entender mucho mejor empezando por el el Nuevo Testamento, que es Jesús, que realmente ahí es cuando vais a poder empezar a entender mucho más fácil, muchísimo más, y luego ya os vais al Antiguo, que es más complejo, ¿ok? Os traigo este vídeo porque estoy leyendo yo el Antiguo Testamento después de leer el Nuevo, que es brutal. O sea, el Nuevo es Jesús, todas las enseñanzas que Él vino aquí a enseñarnos. Pero el Antiguo Testamento, hoy os traigo la historia de José, que es José el Soñador, que es brutal, ¿ok? Esa historia realmente te enseña a cómo tienes que ser, porque él vino desde cero y él vino desde no tener nada, desde que sus hermanos lo tiraron a un pozo, fue esclavo y acabó siendo el hombre más rico de Egipto, por debajo del faraón, siendo el dueño, el que decidía, el que llevaba todo Egipto. Todo Egipto, el faraón le dio el permiso y le dio el poder de él decidir todo lo que pasaba en Egipto. ¿Y por qué os traigo esta historia de José el Soñador? Porque veo mucha gente que ante la adversidad, se viene abajo, no puede superar los obstáculos que le van sucediendo en la vida y entonces abandona, ¿no? Y son obstáculos que son ridículos, que realmente, ¿qué pasa si fracasas una empresa? ¿Qué pasa si pierdes dinero y te quedas a cero? ¿Qué pasa si pierdes a un familiar? ¿Qué pasa si tienes un accidente? ¿Qué pasa? Si es que no pasa nada. Simplemente tienes que seguir hacia tu objetivo, hacia tu sueño, y es perfecto. Porque si Dios te ha puesto eso en tu camino, es porque que, quiere que tú te conviertas en tu mejor versión para llegar a donde quieres ir. Pero fijaros, José el Soñador venía de una familia humilde, que fue el hijo de Jacob, que fue pues también tenía muchos dones, ¿no?
y como era el favorito de su padre, porque tenía pues habilidades especiales y tenía un espíritu que era especial, sus hermanos le cogieron envidia y lo tiraron a un pozo. Lo querían matar, pero decidieron que mejor que no y tirarlo a un pozo. Lo tiraron a un pozo y justamente pasan por ahí pues unos egipcios y dijeron que en vez de tirarlo ahí que se muriera, mejor venderlo a los egipcios como esclavo y sacaban monedas de plata. Se lo vendieron y José fue esclavo de los egipcios. ¿Y qué pasó? Que él le empezó, a uno de ellos, le empezaron a contar sus sueños y José pues se los descifraba y le decía qué es lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a José lo metieron en la cárcel y cuando estaba en la cárcel, a dos personas que eran cercanas al faraón también hacía lo mismo, le descifraba sus sueños y a dos de ellos le dijo a uno lo que le iba a pasar y al otro lo mismo, que a uno era pues cosas positivas y el otro no, y a uno de ellos, a los dos se lo acertó exactamente lo que pasó. Y José se tiró años en la cárcel, creo que fueron 2 años, y el faraón tuvo un sueño que eran de que pues que como tenía cinco vacas y luego algo así, no lo recuerdo bien, pero 5 vacas y 5 se ponían malas y 7 se ponían buenas y luego 7 o 5 malas, algo así, y luego igual con las espigas y los árboles, algo así, ¿eh? 7 se ponían bien, daban frutos y luego 7 pues daban espigas y no eran de buena cosecha. Entonces el faraón tuvo ese sueño, llamó a magos, llamó a hechiceros y nadie le descifró el sueño ni le dijo nada que realmente supieron hacerlo. Entonces esas dos personas que cuando estuvieron en la cárcel José les descifró sus sueños y lo acertó, le dijeron al faraón: nosotros en la cárcel tuvimos a una persona que nos pasó esto, soñamos esto y nos descifró los sueños y nos lo acertó. Entonces el faraón, que era el dueño de todo Egipto, llamó a José y lo sacaron de la cárcel. Fue José donde el faraón, en su palacio, y el faraón le contó el sueño a José y José se lo descifró perfectamente. Le dijo: esto significa que ahora vendrán 7 años de abundancia, cosecha, todo, y luego vendrán 7 años de sequía y mucha gente morirá de hambre. Estos 7 años hay que guardar toda la comida y cosecha para esos 7 años que serán pues de que no habrá cosecha y habrá que pasará mucha hambre y morirá mucha gente. Entonces esos 7 años hay que guardar todo para los siguientes 7 años que no habrá nada. Y el faraón se lo creyó, vio la actitud, cómo era José, el ser, que es esa aura, esa fe que habla tanto en la Biblia, y lo cogió a José para ser pues un servidor suyo del faraón en su palacio. Rápidamente subió de rango hasta que el faraón lo puso a disposición. Por debajo del faraón está José. Subió hasta ese rango y faraón lo puso a disposición de todo Egipto por debajo suyo. Le puso oro, lo vistió, o sea, por debajo el rey. Debajo del faraón estaba José, era el que decidía y tenía el poder de hacerlo todo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que realmente, fijaros en la Biblia, lo que pasó, ¿no? Bueno, antes de eso, luego mirad lo que le pasó a él. La mujer del faraón quería acostarse con José. Y José, como tenía unos valores dignos, no quiso acostarse con la mujer hasta que la mujer pues lo perseguía para acostarse con él y él no quería, hasta que la mujer un día fue a su habitación, si no recuerdo mal, yo lo cuento por encima más o menos, y lo intentó acosar para acostarse con él y se quedó con un manto suyo, con una prenda de ropa suya. Entonces la mujer aprovechó y se fue al faraón y le dijo que José había intentado violarla, porque como no quería acostarse con ella, pues le cogió, pues quería vengarse de él, ¿no? Por no acostarse con ella.
y aprovechó ese momento para ir al faraón y decirle que la había violado y que tenía el manto ese que era de José, era como la prueba para poder ella, que eso fuera cierto. Entonces el faraón se lo creyó y metieron a José en la cárcel. Metieron a José en la cárcel y, fijaros, José empezó a descifrar sueños ahí en la cárcel y lo que os he contado antes venía ahora. José lo metieron en la cárcel, empezó a descifrar sueños y entonces fue ahí cuando realmente José, antes de eso que os he dicho, cuando él fue a Egipcio a ser esclavo, él subió de rango, pero no fue al faraón, sino fue a otro rey de Egipcio, a otra persona, que le pasó eso es al revés, de los sueños. Entonces a esa persona le descifró, o sea, lo metieron en la cárcel por esa persona que le descifró esos sueños y luego lo sacaron porque el faraón quería que le descifraran ese sueño y entonces José ya salió y ya se hizo, pues subió de rango hasta ser el segundo del faraón, que era el dueño de todo Egipcio. Y lo que os he contado antes de que lo metieron en la cárcel fue por cuando lo vendieron como esclavo, se fue a una persona, no sé quién era ahora, y él era pues importante para esa persona, y la mujer de esa persona le traicionó y lo metieron en la cárcel porque le dijo que se había acostado con ella, pero no era el faraón, era otra persona que también era importante. Y entonces fue cuando empezó a descifrar sueños en la cárcel a dos personas, y cuando el faraón tuvo ese sueño que os he contado fue cuando le dijeron que había un chico en la cárcel que hacía eso, que le descifraba esos sueños, y enviaron a José para sacarlo. Entonces ya fue al faraón y el faraón ya pues se hizo hasta ser el segundo. Pero eso que os he contado fue con otra persona que pues le pasó eso y con su mujer. Y luego fue al faraón. ¿Qué os quiero decir con toda esta historia? Que fijaros, su hermano lo tiraron al pozo. Se lo vendieron como esclavos a los egipcios. Empezó a subir de rango para esa persona. La mujer de esa persona dijo que la había violado, se lo creyó el otro hombre que era mentira y lo metieron en la cárcel. En la cárcel descifró 2 sueños y ahí empezaba a descifrar sueños. En la cárcel subió de rango y se hizo el segundo del guardia y llevaba a todos los presos de la cárcel. Y ahí, cuando el faraón soñó eso, esas 2 personas que ya habían salido de la cárcel, que José había descifrado sus sueños, le dijeron al faraón que había una persona en la cárcel que había hecho eso con sus sueños y le había acertado, y el faraón llamó a que lo sacaran. Lo sacaron, José le descifró el sueño y se ganó al faraón, fue subiendo hasta ser por debajo el faraón tenía el poder de decidir lo que quisiera. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que ante toda la adversidad que pasó José, Dios, vida, universo, siempre estuvo con él y estuvo a su lado, y él tuvo la fe. ¿Por qué José fue el dueño de todo Egipto por debajo del faraón y tenía el poder de todo, decir todo? O sea, el faraón le dio el poder de él decir todo lo que quisiera. ¿Por qué? Por su fe, que es lo que dice en la Biblia. Por su fe. Él tuvo fe en todo lo que le pasó. Fijaros, sus hermanos lo tiraron al pozo, lo vendieron como esclavo. Esa persona, su mujer lo traicionó y lo metieron en la cárcel. Entonces, él de todas las adversidades se hizo más fuerte y salió y tuvo fe de que él iba a ser mejor persona y que iba a conseguir todo eso. Entonces, esa es la historia de la Biblia, para que vosotros entendáis, brothers, que nada puede alejaros de vuestro sueño, vuestro propósito, y que todo es perfecto. Que todo es perfecto, pase lo que pase. Si José, después de todo eso que os he contado, consiguió ser por debajo del faraón el dueño de todo Egipto y ser él el que tenía el poder de decidir lo que quisiera, vosotros podéis hacerlo también, podéis conseguir lo que queráis. Y eso es fe, y todo lo que necesitáis es fe. Así que, brothers, si queréis tener fe, esas creencias, tenéis mi sala por 100 euros al mes básica, que es para 100 euros, que son 2 cenas, 3 cenas, donde enseño a tener
esas creencias, esos pensamientos que me ha llevado a esa gran vida. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y me ha hecho pues todo eso, ¿no? Me ha hecho rico, retirar a mi madre, supercoches, 2 Lamborghinis, un GT3 ya he tenido, casas de millones, o sea, una vida brutal, ¿no? Libertad. Y el dinero se consigue por la consecuencia de quién eres. Tienes que convertirte en el ser para luego atraer todo eso. Así que, brothers, tener fe, confiar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.